Un perro policía captó una señal de auxilio proveniente de una niña, desvelando una trama criminal mucho más grave de lo que nadie podría haber imaginado. Los agudos instintos de aquel animal se convertirían en la única esperanza entre una niña indefensa y una peligrosa red que amenazaba mucho más que una sola vida. Antes de empezar, no olvides suscribirte al canal y comentar desde dónde nos estás viendo. El vestíbulo del aeropuerto Humberto Delgado bullía como un enjambre humano. Turistas arrastraban maletas de colores, mientras el dulce aroma de los pasteles de nata recién horneados flotaba en el aire, compitiendo con el olor característico a desinfectante y café. João Santos se ajustó el uniforme de la Policía de Seguridad Pública y comprobó la correa de Rex, su compañero canino de 4 años. El pastor alemán mantenía esa postura alerta que lo había hecho famoso en el cuerpo. Orejas erguidas y ojos atentos, escaneando a la multitud como un radar viviente. «Otra ronda tranquila, amigo», murmuró el agente, pasando la mano por el brillante pelaje del animal. Rex respondió con un movimiento casi imperceptible de la cola, sin desviar la atención del flujo de pasajeros. Fue entonces cuando ocurrió. El perro se detuvo en seco, tensando los músculos. João sintió el cambio inmediato en la postura del animal, incluso antes de ver qué había provocado esa reacción. Rex fijó la mirada en un punto específico y emitió un gemido bajo, casi inaudible entre el bullicio de la terminal. Siguiendo la dirección que indicaba el animal, el agente divisó a una niña de unos 9 años. Llevaba un abrigo azul marino descolorido, demasiado grande para su cuerpo menudo. Pero fue el gesto sutil lo que heló la sangre de João. La pequeña mano, levantada discretamente junto a su cuerpo, formando con los dedos la señal universal de socorro que todo agente estaba entrenado para reconocer. «Espera», susurró João, sintiendo cómo un escalofrío familiar le recorría la espina dorsal. Aquella sensación de déjà vu lo transportó momentáneamente a otro caso, a otra niña, a un fracaso que todavía lo atormentaba en sus noches de insomnio. La niña iba acompañada de una mujer alta, de expresión severa, que le sujetaba la muñeca con una firmeza excesiva. Ambas se movían en dirección a la puerta de embarque internacional. La adulta apresuraba el paso mientras la niña lanzaba miradas desesperadas a su alrededor. Rex tiró de la correa con una urgencia que João rara vez le había visto. El instinto del animal, claramente activado por algo que los sentidos humanos no podían captar del todo. El agente dudó apenas un segundo, sopesando las consecuencias de una intervención potencialmente errónea frente al riesgo de ignorar una silenciosa petición de ayuda. «Vamos allá», decidió finalmente, ajustándose la pistolera y avanzando en la dirección que indicaba el perro. La multitud pareció abrirse instintivamente ante la pareja, como si percibiera la urgencia silenciosa de aquel momento. El corazón de João se aceleró. Si se equivocaba, sería solo una situación incómoda. Pero si estaba en lo cierto, no podía soportar la idea de fallar de nuevo. La mujer junto a la niña se puso visiblemente rígida. Alta, con facciones duras como la piedra tallada, aferró la muñeca de la pequeña con una fuerza desmedida e intentó acelerar el paso hacia la puerta de embarque. Rex, sin embargo, reaccionó por instinto. El pastor alemán interpuso su robusto cuerpo en su camino, bloqueándoles el paso con determinación mientras emitía un gruñido bajo y continuo, un sonido que João Santos rara vez oía hacer a su compañero sin un motivo concreto. «Buenos días, señora. Su documentación, por favor», solicitó el agente de la Policía de Seguridad Pública, manteniendo un tono deliberadamente tranquilo pero firme. Sus años de experiencia le habían enseñado que el pánico genera pánico. La mujer dudó un instante casi imperceptible antes de entregar un pasaporte y una credencial diplomática con movimientos bruscos. João examinó los documentos con una atención meticulosa. La credencial ostentaba el escudo de un consulado del que nunca había oído hablar en todos sus años de servicio
en el aeropuerto más concurrido de Portugal. Sofía llega tarde a nuestro vuelo, declaró la mujer con un acento difícil de identificar, intentando recuperar los documentos. Somos representantes diplomáticas y tenemos inmunidad. Mientras la adulta hablaba, João notó que la niña, supuestamente Sofía, mantenía los ojos fijos en los suyos. Su mirada asustada transmitía una desesperación silenciosa que contrastaba con su aparente inmovilidad. Temblaba sutilmente, sus pequeños dedos apretando el asa de la mochila infantil con tanta fuerza que los nudillos se le habían puesto blancos. A pesar del miedo evidente, la niña parecía decidida a no apartar la vista, como si aquel contacto visual fuera su única ancla de esperanza. Rex seguía inquieto, su hocico apuntando insistentemente hacia la maleta que llevaba la mujer. El perro policía, normalmente disciplinado en intervenciones rutinarias, mostraba una agitación inusual que João no podía ignorar. Necesitaré verificar estos documentos en el sistema, explicó el policía, haciendo una seña discreta a un colega que pasaba. Es solo el procedimiento habitual. La niña tragó saliva. Sus ojos se abrieron ligeramente cuando la mujer le apretó aún más la muñeca. João percibió una marca roja formándose en la delicada piel de la pequeña. Vengan conmigo, por favor, indicó, señalando una sala lateral. Prometo que será rápido. Mientras caminaban por el vestíbulo, João sintió crecer el peso de la responsabilidad. Aquellos ojos infantiles portaban un mensaje claro que trascendía cualquier barrera idiomática. Era una silenciosa petición de auxilio que no podía ignorar, aunque eso significara desafiar los protocolos diplomáticos. João Santos examinó la credencial bajo la luz fría de la oficina improvisada en el aeropuerto Humberto Delgado. El pequeño espacio, encajado entre depósitos de equipaje, servía como base temporal para asuntos de seguridad. Sus ojos entrenados percibieron de inmediato las sutiles inconsistencias. El escudo de armas tenía detalles ligeramente distorsionados y la tipografía del nombre del consulado presentaba un espaciado irregular. Falsificación de alto nivel, murmuró para sí, girando el documento en sus manos. Pero no es perfecta. Al otro lado de la sala, Rex no lograba calmarse. El pastor alemán olfateaba insistentemente el aire, mirando alternativamente la maleta de la mujer y la puerta donde la niña aguardaba, acompañada por una trabajadora social. El perro policía emitía pequeños gemidos de inquietud, como si intentara comunicar algo que solo su instinto captaba. João cogió el teléfono y contactó a su superior inmediato, el inspector Gómez. Tengo razones para creer que esta credencial diplomática es falsa, explicó, detallando las inconsistencias técnicas que había identificado. La respuesta llegó, rápida y cortante. Santos, no cree problemas con diplomáticos. Ya tenemos suficiente tensión con las embajadas. Si el sistema no ha dado ninguna alerta, déjelo pasar. El agente sintió un nudo en el estómago. Colgó el teléfono y observó a la mujer a través del cristal. Mantenía una postura rígida, consultando constantemente el reloj mientras esperaba el visto bueno. La niña, por su parte, estaba sentada con la cabeza gacha, sus pequeños dedos apretando nerviosamente el borde de su abrigo azul. Rex se acercó y apoyó el hocico en la pierna de João, mirándolo con esos ojos que parecían entender mucho más de lo que cualquier humano podría suponer. El policía acarició la cabeza del animal, sintiendo cómo el conflicto crecía en su interior. «¿Qué es lo que tú ves que yo no puedo ver, compañero?», le susurró al perro. La mujer ahora gesticulaba con impaciencia hacia uno de los empleados del aeropuerto, exigiendo su liberación inmediata. Su comportamiento contrastaba con el miedo silencioso de la niña. João sintió el peso de la decisión sobre sus hombros. De un lado, las órdenes directas de un superior y el riesgo para su carrera. Del otro, el instinto inquebrantable de Rex y la mirada de aquella niña.
una mirada que reconocería en cualquier parte. Miedo disfrazado de sumisión. A veces, seguir las órdenes no es hacer lo correcto, murmuró, levantándose con renovada determinación. El agente se ajustó el uniforme e hizo una seña a Rex, que de inmediato se puso en alerta. Juntos, caminaron hacia la puerta, listos para desafiar al sistema que debía proteger, y no ignorar, a los más vulnerables. João Santos observaba con impotencia cómo sus superiores autorizaban la salida de la mujer del abrigo azul. Intentó argumentar, pero la credencial diplomática, aun con las inconsistencias que había notado, parecía blindarla contra cualquier cuestionamiento más profundo. Rex permanecía inquieto a su lado, con el hocico apuntando insistentemente en dirección a la niña de ojos asustados. Fue entonces cuando sucedió. Con un movimiento casi imperceptible, la niña dejó caer un pequeño peluche al suelo. El objeto rodó discretamente hasta detenerse cerca de los pies del policía. João se agachó rápidamente, fingiendo atarse el cordón del zapato, y recogió el juguete sin que nadie se diera cuenta. «Vamos, Sofía», dijo la mujer secamente, tirando de la niña por el brazo con una fuerza disimulada. El agente esperó a que se alejaran y, con el corazón acelerado, examinó el pequeño oso de peluche. Sus dedos expertos no tardaron en encontrar una abertura en la tela, de donde extrajo un papel cuidadosamente doblado. El mensaje, escrito con la letra temblorosa de un niño, le heló la sangre. «No me llamo Sofía. Mi hermano tiene miedo». João sintió el peso de la revelación como un puñetazo en el estómago. No era solo una sospecha infundada o el extraño comportamiento de Rex. Era algo muy real. Miró al pastor alemán, que mantenía los ojos fijos en la dirección por la que se había ido la niña, como si aún pudiera olfatear su miedo. «Tenías razón todo el tiempo, compañero», murmuró al perro, guardando rápidamente la nota en el bolsillo interior de su uniforme. Un escalofrío le recorrió la espalda mientras las implicaciones se volvían claras. Una niña secuestrada, posiblemente dos, pasando por un aeropuerto internacional con documentos falsificados. Y ahora, esa frágil prueba en sus manos era el único vínculo con la verdadera identidad de la pequeña. El policía sabía que no podía simplemente llevarle aquello a los superiores que acababan de dejar marchar a la sospechosa. Necesitaría actuar con cautela, investigar por su cuenta. Acarició la cabeza de Rex, buscando consuelo en la lealtad del animal. «Ya no podemos fingir que esto es solo un error burocrático», susurró, sintiendo cómo el peso de la responsabilidad crecía a cada segundo. João Santos miró el reloj y tomó una decisión. Aquella noche sería larga, y el destino de dos niños dependía de sus próximas acciones, con Rex a su lado. Sabía que no estaba solo en la misión que acababa de empezar. João Santos pasó la noche en vela, sentado frente al monitor en la sala de seguridad del aeropuerto Humberto Delgado. El agente de la Policía de Seguridad Pública se frotaba los ojos cansados mientras revisaba las imágenes de las últimas 72 horas. Rex yacía a su lado, pero lejos de descansar tranquilo. El pastor alemán jadeaba de forma irregular, levantando la cabeza cada pocos minutos, como si captara algo invisible para los sentidos humanos. «¿Qué pasa, compañero? ¿También sientes que algo no encaja en toda esta historia?», murmuró João, pasando la mano por el pelaje del animal. En la pantalla, secuencias de personas cruzando las terminales se sucedían a un ritmo monótono. Fue entonces cuando el policía notó un patrón perturbador. La mujer del abrigo azul, que acompañaba a la niña, aparecía en grabaciones de 3 días diferentes, siempre en terminales distintas del aeropuerto. Lo más alarmante, en cada ocasión, iba acompañada de niños distintos, sin ningún parecido familiar entre ellos. «Dios mío», susurró, inclinándose hacia adelante. João amplió las imágenes y percibió otro detalle inquietante. La mujer presentaba credenciales diferentes en cada paso,
Unas veces, una credencial diplomática. Otras, documentos oficiales que parecían intimidar a los agentes de seguridad. El sistema nunca la retenía más de unos pocos minutos. Rex se levantó de repente, gruñendo hacia la imagen congelada en la pantalla. El instinto del perro parecía confirmar las crecientes sospechas del agente. «Tenías razón desde el principio, ¿verdad?», dijo, acariciando al animal. Joao comenzó a anotar horas, fechas y características de los niños. La dimensión de la operación tomaba forma ante sus ojos. No se trataba de un caso aislado, sino de una red organizada de tráfico que operaba a la vista de todos, protegida por documentos falsificados con pericia profesional. El miedo por el destino de la niña y su hermano creció como una ola helada. ¿Cuántos otros niños habrían cruzado ya esas puertas, llevados a destinos desconocidos? El policía sintió cómo el peso de la responsabilidad aumentaba sobre sus hombros. Cogió el teléfono para llamar a doña Eulalia, una periodista jubilada que tenía contactos que podrían ayudar a rastrear el paradero de la mujer del abrigo azul, pero dudó al ver que el reloj marcaba las 3:20 de la madrugada. Rex apoyó la cabeza en la rodilla de su compañero, como si entendiera su angustia. El perro parecía más alerta que nunca, a pesar del evidente cansancio en sus ojos. «Mañana empezamos temprano», decidió Joao, guardando las imágenes en un dispositivo personal. «No voy a permitir que se lleven a un solo niño más». Joao Santos llegó a la comisaría con Rex, todavía inquieto a su lado. Había algo diferente en el aire, una tensión que no estaba presente el día anterior. Cuando preguntó por el guardia Martins, que había ayudado en la intervención con la mujer y la niña en el aeropuerto, recibió solo miradas esquivas y respuestas evasivas. «No se ha presentado a su turno hoy», le informó un compañero, evitando el contacto visual. «Nadie consigue contactar con él desde anoche». El agente sintió un nudo en el estómago. Martins era conocido por su puntualidad impecable. En 15 años de servicio, nunca había faltado sin avisar. Joao decidió revisar las imágenes de la cámara corporal que el guardia usaba durante la intervención, esperando encontrar algún detalle que se le hubiera podido escapar. Sentado frente al ordenador de la central de monitorización, introdujo sus credenciales y buscó los archivos del día anterior. La pantalla mostró un mensaje de error. «Archivo no encontrado». Lo intentó de nuevo, con el mismo resultado. Todos los registros de ese periodo específico habían desaparecido del sistema. «Esto no es normal», le murmuró a Rex, que observaba atentamente la pantalla como si pudiera leer la información. «Alguien ha borrado estos archivos deliberadamente». El policía intentó acceder a la copia de seguridad automática, pero se encontró con otro bloqueo. Quienquiera que hubiese borrado las imágenes conocía a la perfección los protocolos de seguridad internos. Un escalofrío recorrió la espalda de Joao. Aquello significaba que alguien de la propia corporación estaba implicado en la trama. Decidido a investigar más a fondo, se dirigió a la pequeña sala que Martins usaba para guardar sus pertenencias. Rex lo siguió, olfateando intensamente cada centímetro del camino. Al llegar a la puerta, el comportamiento del pastor alemán cambió drásticamente. El perro comenzó a ladrar con fuerza, arañando la madera con sus patas delanteras. El pelo de su nuca se erizó y emitía gemidos de ansiedad, como si percibiera algo que los sentidos humanos no podían captar. «¿Qué pasa, amigo? ¿Qué sientes?», preguntó Joao, acariciando la cabeza del animal para calmarlo, sin éxito. Cuando finalmente logró abrir la puerta, encontró la sala impecablemente ordenada, demasiado limpia para un abandono repentino. En la papelera solo había cenizas de papeles quemados. Rex corrió hacia uno de los armarios y continuó ladrando frenéticamente. Joao Santos sintió el peso de la realidad. No se enfrentaba a delincuentes comunes, sino a una organización sofisticada con conexiones poderosas.
La desaparición de Martins y la eliminación de las pruebas eran señales claras de que iban un paso por delante de él. «Saben que estamos investigando», susurró, observando cómo Rex arañaba desesperadamente la puerta del armario. Y el tiempo se agota. Tras 3 días de búsqueda incesante, João Santos finalmente encontró pistas sobre la Fundación Manos Acogedoras, en Braga. El agente de la Policía de Seguridad Pública condujo durante casi 2 horas con Rex inquieto en el asiento trasero, olfateando el aire como si presintiera algo. La fundación ocupaba una casona antigua en las afueras de la ciudad, con un jardín bien cuidado que contrastaba con el interior vacío e impersonal. A pesar de que en las paredes se exhibían certificados de legalidad, João notó de inmediato las inconsistencias. Los archivos mostraban que la institución había cambiado de domicilio 4 veces en los últimos 2 años. «Tenemos todas las licencias en regla, agente», afirmó la directora, una mujer de gafas gruesas y sonrisa estudiada. «Nuestro trabajo es reconocido internacionalmente». Mientras conversaban, el policía observó la ausencia de fotografías de niños o de registros visibles de actividades. Los pocos empleados presentes parecían seguir un guión, repitiendo las mismas frases sobre acogida temporal y transición a hogares permanentes. Rex, normalmente disciplinado en las operaciones, se mostraba inquieto. El pastor alemán olfateaba insistentemente una puerta cerrada en la parte trasera, arañando levemente la madera hasta que João lo llamó con una orden discreta. «¿Cuántos niños pasan por aquí al mes?», preguntó el agente, hojeando un libro de registros con páginas casi vacías. «Varía mucho», respondió la directora, cerrando el libro bruscamente. «Nuestra discreción protege a las familias implicadas». Al abandonar el lugar, João sintió que varias miradas los seguían hasta el coche. De vuelta en la comisaría, descubrió que la fundación recibía importantes donaciones del extranjero, pero presentaba muy pocos resultados documentados. También había coincidencias perturbadoras. 3 de los niños acogidos habían sido vistos en el aeropuerto con adultos que portaban documentos diplomáticos similares a los de la mujer del abrigo azul. Esa noche, en su apartamento, el policía notó que algo no iba bien con su compañero canino. Rex rechazó la comida y se tumbó en un rincón del salón con los ojos vigilantes. Durante la madrugada, João se despertó con el sonido de unos gemidos ahogados. El perro lloraba como nunca antes lo había hecho, temblando ligeramente. «¿Qué sentiste allí, amigo?», susurró, acariciando el pelaje del animal. El comportamiento de Rex siguió siendo preocupante por la mañana. El veterinario no encontró nada físicamente anómalo, sugiriendo que podría ser una reacción emocional. João conocía bien a su compañero. Algo en aquella fundación había perturbado profundamente el instinto del animal, y eso solo reforzaba sus sospechas de que estaban en el camino correcto para encontrar a Mariana y a su hermano. Con la investigación bloqueada por obstáculos internos, João Santos decidió buscar ayuda fuera de la corporación. Había oído hablar de Eulalia Martins, una periodista jubilada cuyo nombre todavía provocaba escalofríos en los políticos corruptos. Tras 3 llamadas y un mensaje cifrado, consiguió concertar una cita discreta en una pastelería cerca del Tajo. Eulalia llegó puntual, con una carpeta desgastada por el tiempo bajo el brazo. Sus ojos, aunque surcados por los años, conservaban aquel brillo perspicaz que la había convertido en una leyenda en las redacciones de Lisboa. «Reconocí el patrón en cuanto vi la noticia», dijo la periodista, apartando un café intacto. «En el 83, investigué una red similar. Desaparecían niños de aldeas pobres y reaparecían con documentos nuevos en el extranjero». João observó las fotos amarillentas que ella esparcía discretamente sobre la mesa. Niños de mirada vacía, adultos de sonrisas forzadas, sellos oficiales en documentos claramente adulterados. Conseguí salvar a algunos, pero el caso fue silenciado.
Alguien poderoso estaba detrás. Continuó Eulalia, con una voz que temblaba ligeramente. Fíjate en el método. Les cambian los nombres, inventan historias de abandono, falsifican el consentimiento de los padres. El policía sintió un nudo en el estómago al reconocer las inquietantes similitudes con el caso de Mariana. La periodista señaló una serie de documentos donde el mismo funcionario figuraba como testigo en adopciones ocurridas en diferentes regiones del país. Esto es solo la punta del iceberg, murmuró Eulalia, ajustándose las gafas. Hay familias falsas que aparecen repetidamente en procesos relámpago. Niños que se esfuman en semanas, sin dejar rastro. João hojeó los archivos con creciente angustia. Algunos rostros le recordaban vagamente a otros niños que había visto en el aeropuerto en las últimas semanas. Rex no se equivocaba. Había una operación sistemática en marcha, justo delante de sus narices. ¿Por qué me muestra esto ahora?, preguntó, aunque ya intuía la respuesta. La mujer cerró la carpeta con un profundo suspiro. Porque nunca he podido perdonarme por los que no salvé, y porque usted y su perro son la primera esperanza real que veo en décadas. Al salir del encuentro, João sintió que el peso de la responsabilidad aumentaba sobre sus hombros. El cerco se estaba estrechando, no solo en torno a la investigación, sino también alrededor de Mariana y su hermano. Debía actuar rápido, antes de que más niños desaparecieran en los laberintos burocráticos de las adopciones fraudulentas. El tiempo se agotaba, y ahora sabía que se enfrentaba a algo mucho más grande de lo que había sospechado al principio. El móvil de João Santos vibró a las 3 de la mañana. Somnoliento, el agente de la PSP tanteó la mesilla de noche hasta encontrar el mensaje que cambiaría el rumbo de la investigación. Una denuncia anónima, corta y precisa. La niña se llama Mariana Oliveira, no Sofía. Busca en la parroquia de São Vicente, Aldeia das Oliveiras, al sur del país. Hay un olivo dorado. Ten cuidado en quién confías. João se incorporó en la cama, completamente despierto. A su lado, Rex respiraba con dificultad, todavía recuperándose del estrés de los últimos días. El policía acarició el pelaje del pastor alemán, preocupado por su estado debilitado. «Vamos a encontrarla, amigo», susurró mientras tecleaba frenéticamente en el ordenador, buscando información sobre aquella aldea. Por la mañana, João preparó una pequeña maleta. Entre los objetos recuperados de las pertenencias de la niña, encontró un delicado pañuelo con olor a lavanda. Lo acercó al hocico de Rex, que lo olfateó con interés a pesar de su evidente cansancio. «Esto nos ayudará a encontrarla», dijo el agente, guardando la tela con cuidado. De camino al sur, João conducía pensativo. La carretera serpenteaba entre colinas verdes, pero su mente estaba lejos de aquel paisaje. Recordaba la mirada asustada de Mariana en el aeropuerto, la nota escondida en el peluche. ¿Cómo una niña tan pequeña había sido capaz de tal valentía? Rex dormía en el asiento trasero, gimiendo ocasionalmente en sueños. El veterinario, Luis, había recomendado reposo absoluto, pero João sabía que su compañero canino jamás aceptaría quedarse atrás. La lealtad del animal era algo que todavía lo sorprendía, incluso después de años trabajando juntos. De vez en cuando, João tomaba el pañuelo con aroma a lavanda y aspiraba profundamente. Aquel delicado olor parecía contar historias de una infancia interrumpida, de campos floridos y juegos bajo el sol, todo lo que le habían robado a Mariana. Llamó a doña Eulalia durante una parada. La periodista jubilada prometió investigar sobre la parroquia mencionada y enviarle cualquier información relevante. «Ten cuidado, João», le advirtió. «Si esta red es tan grande como sospechamos, podrían estar vigilando tus pasos». El policía se lo agradeció y colgó, observando a Rex, que ahora estaba despierto y miraba por la ventanilla con ojos atentos,
a pesar de su abatimiento físico. El perro parecía comprender la gravedad de la situación. «Vamos a encontrarla», repitió Juan, más para sí mismo que para Rex, a ella y a su hermano. Reanudó el viaje con determinación renovada. En la guantera, guardó el dibujo del olivo dorado que acompañaba la denuncia. Aquel símbolo, por alguna razón, le resultaba familiar. Quizás fuera solo una coincidencia, pero Joao había aprendido que, en investigaciones como aquella, las coincidencias rara vez existían. La carretera se extendía ante él, llevándolo más cerca de las respuestas y, con suerte, más cerca de salvar a Mariana a tiempo. La aldea parecía suspendida en el tiempo, con sus casas de piedra y sus calles estrechas que serpenteaban entre olivos centenarios. Joao Santos aparcó el coche en la plaza central, donde los vecinos interrumpieron de inmediato sus actividades para observar al forastero. Rex, todavía visiblemente afectado por la experiencia en el aeropuerto, se mantuvo alerta junto al policía. «Buscamos información sobre 2 niños», explicó Juan, mostrando una fotografía de Mariana y su hermano. Los aldeanos intercambiaron miradas recelosas y se sumieron en un silencio protector que parecía tan antiguo como las murallas que rodeaban el pueblo. Una señora de pelo canoso negó con la cabeza. «No conocemos a esos niños», afirmó secamente, mientras otros murmuraban en señal de acuerdo. Guau se dio cuenta de que algo más profundo alimentaba aquella desconfianza. Tal vez miedo, tal vez la vergüenza de no haber podido proteger a los pequeños. Mariana, que hasta entonces había permanecido en silencio en el asiento trasero del coche, descendió lentamente. La niña miraba las casas con una mezcla de familiaridad y nostalgia. De repente, como impulsada por un valor inesperado, comenzó a cantar un fragmento de un fado con voz temblorosa, una canción que hablaba de añoranza y del mar. El efecto fue inmediato. Una anciana, apoyada en un bastón de madera oscura, levantó la mirada empañada. Sus ojos se encontraron con los de Mariana y, sin decir palabra, hizo un gesto discreto para que la siguieran. Rex, al percibir el cambio en el ambiente, movió levemente la cola. Siguieron a la anciana por un sendero sinuoso que conducía a una colina. En la cima, un olivo destacaba sobre los demás. Sus hojas reflejaban el sol con un brillo dorado inusual. «El árbol sagrado de la familia Oliveira», susurró la anciana, rompiendo finalmente el silencio. «Lo han cuidado durante generaciones». Bajo la sombra del árbol, Joao encontró una pequeña caja de madera enterrada entre las raíces. Dentro había fotografías amarillentas que mostraban a Mariana y a su hermano con sus padres biológicos, certificados de nacimiento y un diario que relataba la desaparición de los niños 3 meses antes. «Vinieron hombres y mujeres con documentos oficiales», explicó la anciana, mientras las lágrimas corrían por su rostro arrugado. «Dijeron que era temporal, para un tratamiento médico en la capital. Nunca más volvieron». Joao sintió el peso de la responsabilidad oprimiéndole el pecho. No era solo un caso policial, era el destino de 2 niños arrancados de sus raíces. Mientras Mariana acariciaba el tronco del olivo dorado, el agente comprendió que se había convertido en el único nexo entre el pasado robado y un futuro que debía ser recuperado. Rex, como si sintiera la gravedad del momento, se apoyó suavemente en la pierna de Mariana, ofreciéndole el consuelo silencioso que solo los animales saben dar. La fina lluvia que caía sobre Lisboa parecía limpiar las calles, pero no las preocupaciones de Joao Santos. Mientras conducía de regreso a la capital con Rex dormido en el asiento trasero, su móvil vibró insistentemente. El número no estaba guardado, pero algo en el prefijo le resultó familiar. Aparcó cerca de un café y, dejando la ventanilla entreabierta para Rex, atendió la llamada. La voz al otro lado era inconfundible. «Tenemos que hablar, Juan. Sé lo de la niña del aeropuerto». 2 horas después, Juan se reunió con Pedro Costa en un restaurante discreto cerca del Tajo. El ex policía conservaba la misma mirada penetrante de antes,
pero ahora lucía una cicatriz en el rostro que no estaba allí cuando trabajaban juntos. Rex, aún débil, se mantuvo alerta junto a su dueño, observando al antiguo compañero con desconfianza. «Tengo información sobre la red que está detrás de la mujer del abrigo azul», dijo Pedro, deslizando un sobre por debajo de la mesa. «Pero no lo hago gratis». Joao abrió el sobre discretamente. Fotos, documentos, nombres. Información demasiado valiosa como para ignorarla. «¿Qué quieres a cambio?». Pedro tomó un sorbo de café antes de responder. «¿Recuerdas el caso Figueiredo? Necesito que se ajusten algunos detalles del informe». El caso Figueiredo. Joao sintió un nudo en el estómago. Había sido la investigación que provocó la expulsión de Pedro del cuerpo. Acusaciones de pruebas falsas, testigos intimidados. En aquel momento, Joao había testificado en contra de su compañero. «Me estás pidiendo que falsifique documentos oficiales», constató Joao, sintiendo el peso de la elección que debía tomar. «Te estoy pidiendo que corrijas una injusticia», replicó Pedro. «Nunca coloqué esa arma. Tú lo sabes». Rex gimió en voz baja, como si sintiera la angustia de su dueño. El pastor alemán, incluso debilitado, mantenía los ojos fijos en Pedro, como si evaluara su sinceridad. Joao pensó en Mariana y en su hermano, en los otros niños que podrían estar en peligro, en la red que parecía tener tentáculos por todas partes. Necesitaba aquella información. «Veré qué puedo hacer», respondió finalmente, guardando el sobre. «Pero no prometo nada». Pedro sonrió, satisfecho. «Es suficiente por ahora. Hay más de dónde vino esto cuando cumplas tu parte». Al salir del restaurante, Joao sintió el peso de la decisión sobre sus hombros. Rex caminaba lentamente a su lado, mirando ocasionalmente hacia atrás, como si también cargara con el fardo de la elección tomada. «Estamos pisando terreno peligroso, amigo», murmuró Joao, acariciando la cabeza del perro. «Pero quizás sea el único camino para encontrarlos». Tras días de un análisis meticuloso de las grabaciones de seguridad, Joao Santos finalmente logró identificar a la mujer del abrigo azul en imágenes de otra terminal, capturadas semanas antes del incidente con Mariana. El agente sintió un escalofrío recorrerle la espalda mientras observaba cómo el patrón se revelaba ante sus ojos cansados. La sospechosa no era una novata en la trama. Las filmaciones la mostraban operando bajo al menos 5 identidades diferentes en los últimos meses, siempre acompañada de niños con expresiones de terror en sus rostros. Lo más perturbador era la facilidad con la que superaba los controles de seguridad, especialmente en los sectores diplomáticos, donde rara vez era interrogada. «¿Cómo lo consigue una y otra vez?», le murmuró Joao a Rex, que permanecía tumbado a su lado, con los ojos fijos en las imágenes de la pantalla. El pastor alemán emitió un leve gemido, como si compartiera la frustración de su compañero. Doña Eulalia, que les había traído café a ambos, señaló un detalle en las imágenes. «Mira ahí, siempre es el mismo funcionario de inmigración el que les da el paso». Joao amplió la imagen y reconoció el rostro. Antonio López, un veterano funcionario de inmigración con más de 20 años de servicio. El policía accedió rápidamente al sistema interno y descubrió que López estaba de servicio todos los días en que la mujer del abrigo azul había sido captada por las cámaras. «No es coincidencia», concluyó el agente, sintiendo el peso del descubrimiento. Verificaciones adicionales revelaron que López tenía acceso privilegiado a los sistemas de registro de entrada y salida, lo que le permitía manipular fácilmente la documentación y borrar rastros digitales. Eulalia hojeó sus viejos archivos. En los años 80, también hubo un funcionario de inmigración implicado. El método es el mismo, solo han modernizado los recursos. El móvil de Joao vibró con un mensaje de Pedro Costa. «López tiene una casa de campo en Sintra que nunca declaró, registrada a nombre de una fundación». Un frío le recorrió el alma al policía mientras las conexiones se formaban en su mente. La red era mucho más grande y estaba más profundamente arraigada de lo que nadie podría haber imaginado.
No se trataba solo de una mujer secuestrando niños, sino de una operación sofisticada con cómplices en posiciones estratégicas del gobierno. Tenemos que ser extremadamente cuidadosos, advirtió João, acariciando la cabeza de Rex. Si López descubre que lo estamos investigando, toda la trama podría desvanecerse, junto con los niños. El perro policía se puso en pie, como si presintiera la urgencia de la situación. Doña Eulalia asintió con gravedad, guardando los archivos. ¿Y cuánto tiempo lleva ocurriendo esto delante de nuestras narices?, preguntó, con la voz temblorosa de indignación. João observó de nuevo las imágenes de la mujer del abrigo azul, conduciendo a niños asustados por los pasillos oficiales del aeropuerto, con la complicidad silenciosa de Antonio López. Demasiado tiempo, respondió, decidido a desmantelar aquella red, sin importar cuán alto llegaran las conexiones. La lluvia azotaba las ventanas de la comisaría, mientras João Santos terminaba de organizar los documentos del caso. Ya pasaba de la medianoche, cuando escuchó un débil gemido procedente del área de descanso de los perros. Su corazón se heló al encontrar a Rex caído en el suelo, temblando y con espuma en la boca. ¡Resiste! ¡Ya llegamos!, gritó João al teléfono, mientras cargaba al pastor alemán en brazos hasta el coche. La intensa lluvia dificultaba la visibilidad, pero condujo como nunca antes en su vida, sintiendo el cuerpo pesado de su compañero de 4 patas en el asiento trasero. El doctor Luis Ferreira ya esperaba en la puerta de la clínica veterinaria, con los guantes puestos y el equipo preparado. Veneno de acción rápida, diagnosticó el veterinario tras los primeros exámenes. Alguien sabía exactamente lo que hacía. Durante las 3 horas siguientes, João permaneció sentado en el frío pasillo de la clínica, alternando entre plegarias silenciosas y llamadas a sus contactos. ¿Quién podría haber accedido a la comida de Rex? ¿Quién sabía tanto de la investigación como para intentar silenciar incluso al perro? Logramos estabilizarlo, anunció finalmente el doctor Luis, saliendo de la sala de operaciones con la bata manchada. Pero debo ser sincero. El envenenamiento dejará secuelas permanentes. Su capacidad olfativa ha quedado comprometida y probablemente tendrá problemas respiratorios el resto de su vida. João sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Se acercó a su amigo canino, ahora conectado a tubos y sueros, y le acarició suavemente la cabeza. Rex abrió los ojos por un instante, reconociendo el tacto familiar. Quienquiera que haya hecho esto sabía que él era nuestra principal arma en la investigación, murmuró João, sintiendo cómo la rabia crecía en su interior. Sin su olfato, perdemos nuestra ventaja. El veterinario le puso una mano en el hombro. Es fuerte, João. Ha sobrevivido a lo peor, pero necesitará cuidados especiales de ahora en adelante. A la mañana siguiente, doña Eulalia apareció en la clínica con café y pasteles. La periodista jubilada tenía lágrimas en los ojos al ver el estado del perro. Están desesperados por detenernos, observó. Eso significa que vamos por el buen camino. João asintió, resuelto. Voy a llamar al refugio donde están Mariana y su hermano. Necesitamos reforzar la seguridad de inmediato. Aquella tarde lluviosa, mientras Rex luchaba por recuperarse, João hizo un juramento silencioso ante su compañero dormido. No importaba quién estuviera detrás de todo aquello. No importaba cuán poderosos fueran. No retrocedería ni un milímetro. El ataque a Rex no era solo un crimen contra un animal. Era una declaración de guerra. Y ahora, más que nunca, João estaba dispuesto a proteger a Mariana, a su hermano y a todos los demás niños que aún estaban en manos de aquella red criminal, aunque le costara su propia carrera o su vida. En el silencioso apartamento, João Santos esparció los documentos sobre la mesa de la cocina. Las pruebas que doña Eulalia había conseguido formaban un mosaico perturbador. La periodista jubilada había movilizado a viejos contactos, personas que nunca olvidaron su compromiso con la verdad. Mira esto, señaló Eulalia, empujando una carpeta amarillenta.
adopciones internacionales sin registro oficial, todas facilitadas por el mismo consulado. Guo examinó los papeles con cuidado. Una empleada del consulado, arriesgando su trabajo, había proporcionado copias de expedientes irregulares, nombres cambiados, fechas alteradas, firmas falsificadas. Todo apuntaba a una trama organizada. El policía sintió un nudo en el estómago al reconocer el patrón. Era exactamente como en el caso de Mariana. El teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Era la comisaría. Reunión inmediata, informó la voz seca al otro lado. El superintendente quiere verlo ahora. Al llegar, el ambiente era tenso. 5 hombres de traje esperaban en una sala normalmente vacía. Guo reconoció a 2 de ellos, representantes del Ministerio de Asuntos Exteriores. Agente Santos, comenzó el superintendente. Estamos preocupados por su iniciativa personal en este caso. Uno de los hombres de traje deslizó una carpeta sobre la mesa. Existen delicados intereses diplomáticos en juego. No podemos permitir que un agente y su perro comprometan años de relaciones internacionales. Estamos hablando de niños desaparecidos, argumentó Juan, sintiendo cómo le hervía la sangre. De tráfico de personas. Estamos hablando de acusaciones graves sin pruebas concretas, lo interrumpió el superintendente. Su implicación emocional está nublando su juicio. La reunión prosiguió como un tribunal informal. Cada prueba que Juan presentaba era minimizada, cada argumento rebatido con burocracia. El mensaje era claro. Cierre el caso o será suspendido. Consideraremos sus explicaciones, finalizó el superintendente en un tono que sugería todo lo contrario. Joao salió de la sala con los hombros cargados. En el pasillo, una pequeña figura esperaba. Mariana, acompañada por una asistente social, estaba allí para una declaración formal. Al ver al policía, la niña corrió y lo abrazó impulsivamente. La asistente social hizo un amago de intervenir, pero retrocedió al percibir la autenticidad del gesto. No te rindas con nosotros, susurró Mariana, con los ojos llenos de lágrimas. Joao sintió que algo se rompía y se reconstruía en su interior al mismo tiempo. Una mezcla de rabia contra el sistema y de ternura por la confianza de aquella niña. Se arrodilló para quedar a su altura. Nunca, prometió, sintiendo crecer una renovada determinación. Rex y yo no nos rendiremos. Mientras la niña se alejaba con la asistente, Joao supo que acababa de cruzar una línea. Ahora, no era solo una investigación, era una misión personal. La pequeña mano temblaba cuando Tiago Oliveira, el hermano de Mariana, le extendió a Joao Santos un zapato gastado. El niño, que hasta entonces apenas había pronunciado media docena de palabras desde su rescate, miraba fijamente al policía con una mezcla de miedo y esperanza. Encontré esto escondido en el armario de la casa grande, susurró el chico, mientras Joao extraía con cuidado un trozo de papel doblado del interior del calzado. El agente sintió que el corazón se le aceleraba al desdoblar la nota. En ella, una lista meticulosa de nombres y fechas, escrita con letra infantil, pero organizada. Al verificarla rápidamente en su móvil, confirmó lo que temía. Cada nombre correspondía a un niño denunciado como desaparecido en los últimos 18 meses. Algunos de ellos habían sido declarados adoptados internacionalmente. Otros, simplemente, se habían desvanecido de los registros. Tiago, ¿conociste a estos niños?, preguntó Juan, manteniendo la voz calmada para no asustar al chico. El pequeño asintió lentamente. Se quedaban en el cuarto azul antes de irse. La mujer decía que iban a familias nuevas. En el refugio temporal donde los niños estaban acogidos, Miguel Oliveira observaba la interacción con ojos atentos. El voluntario, que llevaba apenas 6 meses trabajando en el lugar, había desarrollado una conexión especial con Tiago. Mientras otros adultos intentaban, sin éxito, que el niño se abriera, Miguel conseguía pequeñas victorias diarias.
Una sonrisa tímida por aquí, una palabra susurrada por allá. Dibuja muy bien, comentó Miguel, acercándose con cautela. Especialmente mapas. Creo que tiene memoria fotográfica. Joao miró sorprendido al voluntario. ¿Mapas? Miguel asintió, sacando del bolsillo unos dibujos doblados. Me dio estos ayer por la noche. Parece ser el plano de una casa grande, con marcas de ventanas y puertas. El policía examinó los dibujos con creciente admiración. Ahí estaba, potencialmente, el plano de la casa donde mantenían a los niños antes de ser enviados a destinos desconocidos. Con esto, y la lista de nombres, finalmente tenían pruebas concretas para expandir la investigación. Mientras tanto, Tiago se acercó a Miguel, agarrando su mano con confianza. El vínculo entre ellos era visible. El niño había encontrado en el voluntario una figura paterna que le transmitía seguridad en medio del caos. Me contó las canciones que su hermana le cantaba para calmarlo en las noches difíciles, dijo Miguel en voz baja. Creo que ese recuerdo lo mantuvo fuerte durante todo este tiempo. Joao guardó con cuidado la nota y los dibujos. Con esta nueva información, el cerco a la red de tráfico comenzaba a cerrarse. Mientras observaba la interacción entre Miguel y Tiago, el policía sintió un atisbo de esperanza. Quizás, en medio de tanto dolor, nuevos lazos de afecto podían florecer. La plaza central de Lisboa estaba decorada con banderines de colores para la tradicional feria de verano. João Santos y doña Eulalia habían planeado meticulosamente aquel momento, sabiendo que sería su mejor oportunidad para exponer la verdad. Reporteros de varios periódicos, familias preocupadas e incluso algunos oficiales de la Policía de Seguridad Pública que apoyaban secretamente la causa, formaban un semicírculo ante el pequeño escenario improvisado. ¿Estás segura de que quieres hacer esto?, preguntó João, arrodillándose para quedar a la altura de Mariana. La niña, con los ojos fijos en la multitud, solo asintió. Su rostro reflejaba una determinación que parecía imposible en alguien tan joven. Doña Eulalia ajustó el micrófono, mientras la periodista jubilada iniciaba su discurso sobre los niños desaparecidos en Portugal. El público escuchaba atentamente, pero cuando Mariana subió al escenario, un profundo silencio se apoderó del ambiente. Con la voz temblorosa al principio, pero que fue ganando firmeza, describió a la mujer del abrigo azul, los métodos utilizados para intimidar a los niños y los lugares por los que habían pasado. Decía que nadie nos creería, dijo Mariana, con las lágrimas corriendo por su rostro. Que solo éramos niños sin importancia. Rex, aún debilitado por el envenenamiento, permanecía tumbado cerca del escenario. El pastor alemán levantaba la cabeza ocasionalmente, como si quisiera asegurarse de que su protegida estaba a salvo. João observaba atentamente a la multitud, temiendo alguna represalia por parte de los implicados en la trama. Fue entonces cuando ocurrió lo inesperado. De entre un grupo de niños, traídos por empleados de la Fundación de Acogida, un niño de unos 8 años se escapó de sus cuidadores. Corrió desesperadamente entre la multitud, esquivando a los adultos sorprendidos hasta llegar a João. ¡Rex!, gritó el niño, lanzándose junto al perro policía y abrazándolo con fuerza. El animal, reconociendo al chico, le lamió el rostro mientras movía débilmente la cola. Decenas de teléfonos móviles capturaron el momento. La emoción era palpable mientras el niño explicaba, entre sollozos, cómo Rex había intentado ayudarlo meses antes, durante un incidente en el aeropuerto que acabó siendo silenciado. En cuestión de horas, las imágenes se hicieron virales en las redes sociales. El vídeo del niño abrazado al perro convaleciente, junto con el valiente testimonio de Mariana, creó una ola de indignación pública que ninguna autoridad podría ya ignorar. Ahora tendrán que escucharnos, dijo doña Eulalia, posando una mano sobre el hombro de João,
mientras observaban cómo crecía la multitud. Hay historias que deben ser contadas, sin importar quién intente silenciarlas. El agente asintió, sintiendo el peso de la responsabilidad y, al mismo tiempo, el primer atisbo de esperanza de que la justicia, por fin, estaba a su alcance. La sala de audiencias guardaba un silencio solemne cuando Mariana Oliveira entró. Sus pasos vacilantes resonaban sobre el pulido suelo de madera. El juez, que antes había recomendado archivar el caso, ahora no podía ignorar la presión de la opinión pública, avivada por la cobertura mediática de la feria tradicional. Desde el fondo de la sala, João Santos observaba con atención, sintiendo cómo el destino de muchos recaía sobre sus hombros. Rex no había podido acompañarlo. Aún se recuperaba de los efectos del veneno. Doña Eulalia sostenía la mano de la niña, infundiéndole valor con una sonrisa discreta. ¿Puedes hablarnos del olivo dorado?, preguntó el magistrado, inclinándose hacia adelante. Con la voz temblorosa pero firme, la pequeña describió detalles que solo alguien que hubiera vivido en aquella aldea podría conocer. El olivo centenario que pintaban de dorado durante las fiestas de verano, las canciones tradicionales que entonaban a su alrededor y cómo el párroco local bendecía a los niños bajo sus ramas. ¿Y qué más recuerdas de tu casa?, continuó el juez, visiblemente conmovido. Las medallas de San Cristóbal que mi abuela colgaba en las puertas, respondió ella, y el olor a lavanda que mi madre ponía en la ropa. Cada detalle que ofrecía Mariana encajaba las piezas del rompecabezas, dibujando un cuadro irrefutable. João sintió un nudo en la garganta al contemplar la valentía de aquella niña que, enfrentando sus propios miedos, luchaba por salvar a otros. Mientras tanto, en el aeropuerto, Antonio López intentaba embarcar con documentos falsos. Acorralado por las evidencias y la exposición mediática, había reunido a toda prisa algunas pertenencias y los euros suficientes para desaparecer. No contaba, sin embargo, con la vigilancia de los compañeros de João, que lo interceptaron justo antes de que cruzara el control de pasaportes. «Tengo información valiosa», negoció desesperadamente mientras le ponían las esposas. «Puedo entregar nombres más importantes». Y así comenzó a desmoronarse la red. Cada declaración revelaba nuevos cómplices, entre ellos un asesor del Ministerio de Justicia y 2 diplomáticos extranjeros. La operación se extendía por 3 países, con ramificaciones que sorprendieron incluso a los investigadores más experimentados. João recibió la noticia por mensaje mientras aún se encontraba en el tribunal. Sintió una mezcla de alivio y aprensión. La justicia por fin avanzaba, pero la magnitud de la red criminal era aterradora. Al terminar la audiencia, Mariana corrió a abrazarlo. «Gracias por creerme», le susurró al oído. El agente sonrió, pensando en Rex y en cómo todo había comenzado con un simple gesto que solo el instinto de su pastor alemán había sido capaz de captar. A veces, la justicia dependía de esos sentidos agudos que los humanos a menudo ignoramos. La victoria de João Santos en la investigación de la red de tráfico de menores vino acompañada de un precio inesperado. En los pasillos de la comisaría, el silencio reemplazó a las felicitaciones. Colegas que antes compartían un café con él ahora desviaban la mirada a su paso, susurrando que se había vuelto políticamente peligroso al exponer a figuras tan importantes. Una mañana fría, João encontró una nota anónima en el parabrisas de su coche. «No sabes con quién te has metido». No fue la primera amenaza, ni sería la última. La semana siguiente, tuvo que instalar cámaras de seguridad y cambiar las cerraduras tras descubrir indicios de un intento de allanamiento. El agente comenzó a variar sus rutas diarias y a revisar su vehículo antes de subir. Rex, todavía convaleciente por el veneno, se había vuelto más vigilante, a pesar de su frágil salud. El veterano Dr. Luis los visitaba con regularidad, trayendo medicinas especiales para el pastor alemán y palabras de aliento para João.
Salvaste a esos niños, le recordaba el veterinario. No todos tienen el valor de enfrentarse al sistema. Una tarde libre, mientras paseaba con Rex por el parque, Joao notó cómo los ancianos le saludaban con un discreto gesto y las madres le apretaban la mano al cruzarse con él. Una señora incluso le dejó en la puerta un plato de dulces caseros con una nota sencilla. Gracias por proteger a nuestros pequeños. En la comisaría, su jefe mantenía una distancia protocolaria, pero una vez se le escapó. Santos, me has complicado la vida, pero todos dormimos mejor sabiendo que esos niños están a salvo. Pedro Costa, su antiguo compañero, apareció una noche en su casa. Hiciste lo que yo nunca tuve el valor de hacer, confesó, entregándole una carpeta con más información sobre otros posibles implicados. Úsala con sabiduría. Algunos de estos nombres son demasiado poderosos para enfrentarlos directamente. En sus momentos de mayor soledad, Joao se sentaba junto a Rex, acariciándole las orejas mientras el perro descansaba. A pesar de su lenta recuperación, el animal conservaba esa mirada penetrante, como si dijera que volverían a hacerlo todo de nuevo si fuera necesario. Una fotografía de Mariana y su hermano, ya en un lugar seguro, ocupaba un sitio de honor en la estantería. A veces, Joao la contemplaba durante largos minutos, recordando la señal de auxilio que solo Rex había percibido aquel día en el aeropuerto. Hicimos lo correcto, compañero, le susurraba al perro, que respondía con un leve movimiento de cola. No hace falta que todos sepan lo que pasó, lo importante es que ahora están a salvo. Y en ese silencio compartido entre hombre y animal, existía una certeza inquebrantable que ninguna amenaza podría borrar. La verdad, aun siendo incómoda, era el único camino posible. En el salón de té de la pequeña pensión, doña Eulalia Martins sostenía las manos de Mariana con un cariño que trascendía la empatía periodística. Sus ojos empañados revelaban un dolor antiguo, guardado durante décadas. La niña, ahora más segura de sí misma, esperó con paciencia mientras la anciana reunía el valor para compartir lo que nunca le había contado a nadie. En 1983, yo también tuve una hija, comenzó la periodista jubilada, con la voz quebrada. Se llamaba Clara. Yo era joven, soltera y sin recursos. Me dijeron que sería algo temporal, solo hasta que encontrara un trabajo estable. Eulalia respiró hondo antes de continuar. Nunca más la vi. Años después descubrí que la habían enviado al extranjero con documentos falsificados. Mariana apretó las manos de la anciana, en una inversión de roles donde la niña consolaba a la adulta. El silencio entre ellas contenía el peso de historias interrumpidas y reencuentros imposibles. Veo en ti una segunda oportunidad, confesó Eulalia, secándose una lágrima. No solo para mí, sino para todas las madres que nunca pudieron contar su versión. Te prometo que lucharé hasta mi último aliento para que ningún otro niño sea separado de esta forma. Mientras tanto, en el centro de acogida, Miguel Oliveira recibía la visita de la trabajadora social. El voluntario, que había forjado un vínculo especial con el hermano de Mariana durante las semanas de crisis, escuchaba con atención la propuesta formal. ¿Se veía capaz de asumir la custodia provisional del niño con la posibilidad de una adopción permanente? Nunca imaginé formar una familia de esta manera, confesó Miguel, observando al pequeño que jugaba en el jardín. Pero parece que él me ha elegido a mí, tanto como yo a él. En la aldea que vio nacer a los hermanos Oliveira, la noticia del regreso de los niños se extendió como el viento entre los olivos. La comunidad, antes cerrada por el miedo y la desconfianza, ahora se movilizaba. Las mujeres preparaban caldo verde en enormes ollas, los hombres organizaban mesas bajo los árboles centenarios y los niños ensayaban canciones tradicionales. Esta tierra tiene memoria, le explicó una anciana a Joao Santos, que observaba los preparativos. Cuando uno de los nuestros regresa, lo celebramos como si volviera la lluvia tras una larga sequía. La fiesta improvisada se convirtió en un símbolo de reconciliación.
Bajo la luz dorada del atardecer portugués, Mariana y su hermano fueron recibidos de nuevo en el lugar que nunca debió dejar de ser su hogar. Entre los acordes de las guitarras y el aroma reconfortante del caldo, nacía una nueva esperanza, no solo para dos niños rescatados, sino para toda una comunidad que estaba reaprendiendo a confiar. El caso se cerró con discreción, sin los titulares sensacionalistas que suelen acompañar investigaciones de esta magnitud. Para João Santos, ese fue el mayor de los elogios. Nunca buscó el reconocimiento público, solo la certeza de haber hecho lo correcto. En una ceremonia privada en la sede de la policía, el agente recibió una medalla al valor de manos del comandante, quien le susurró una disculpa por los obstáculos que le habían puesto durante la investigación. Rex, todavía en recuperación, permaneció junto a su compañero durante todo el acto, con su nuevo collar de cuero reluciendo bajo las luces. El veterinario había sido claro. El perro nunca recuperaría por completo su antigua fuerza, pero podría tener una buena calidad de vida. Los vecinos del barrio, que habían seguido la historia a través de las noticias, empezaron a dejar golosinas para Rex y notas de agradecimiento en la puerta de João. Mariana y su hermano, finalmente reunidos y protegidos por rigurosas medidas legales, comenzaron una nueva vida. El niño fue adoptado oficialmente por Miguel Oliveira, el voluntario con quien había conectado de forma tan especial en el centro de acogida. La niña, por su parte, regresó a su aldea del sur, donde la comunidad, antes recelosa, la recibió con los brazos abiertos como un símbolo de redención colectiva. Doña Eulalia los visitaba a menudo, llevándoles libros y grabando sus historias. La periodista jubilada encontró en su relación con los niños un propósito que llenaba el vacío dejado por la hija que había perdido décadas atrás. En una de esas visitas, mientras contemplaban juntas el olivo dorado que se había convertido en un emblema de resistencia, tomó las manos de Mariana y le dijo con la voz teñida de emoción: «Sabes, pequeña, a veces basta una mirada o un instinto para cambiarlo todo». Antonio López y sus cómplices se enfrentaron a un juicio discreto pero severo. Sorprendentemente, Pedro Costa testificó contra la red en lo que pareció un gesto de redención personal. La mujer del abrigo azul, identificada con múltiples nacionalidades, desapareció antes de que pudieran capturarla. Pero su rostro figuraba ya en todos los sistemas de seguridad de Europa. João volvió a su rutina en el aeropuerto, más atento que nunca a las pequeñas señales. Rex, a pesar de sus limitaciones físicas, se mantenía siempre alerta. Juntos sabían que otras Marianas podrían necesitarlos en cualquier momento, y estarían preparados. Habían aprendido que en el silencio de las miradas asustadas se esconden verdades que solo los más atentos, y los de corazón más puro, son capaces de percibir.